¿Qué tal, amigos? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a la clase de biología y en el día de hoy vamos a aprender la mitosis. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Antes de comenzar con la explicación detallada de la mitosis, yo les quiero recordar que si no han visto el video en el cual yo explico el concepto y la estructura de los cromosomas, por favor, no duden en ir a verlo. ¿Por qué? Porque los cromosomas son los principales protagonistas de la mitosis. Bueno, amigos, ustedes saben que siempre que yo voy a comenzar a enseñar un tema, primero me parece muy importante que ustedes sepan el concepto. Entonces, en este caso, yo les voy a enseñar el concepto de la mitosis. Entonces, ¿qué es la mitosis? La mitosis es un tipo de reproducción o división celular en la cual la célula madre da a origen a dos células hijas. Bueno, y ahora les voy a dar unas características relevantes de la mitosis. Entonces, cuando la célula madre reproduce a las dos células hijas tienen que ser células diploides. ¿Qué quiere decir con células diploides? Que tienen que ser células iguales a la célula madre. Tienen que tener el mismo número de cromosomas y una copia exacta de la información genética. La segunda característica relevante es que antes de este proceso pasa otro proceso. Ese proceso se llama interfase. Lo más relevante que pasa en la interfase es que el material genético se duplica para que después en la mitosis este material genético sea traspasado a las dos células hijas en dos copias exactas. Entonces esto es súper importante porque les va a permitir a las dos células hijas que sus organelos trabajen de una forma correcta y que la célula claro que pueda sobrevivir. Entonces, otra característica de la mitosis es que la mitosis es un tipo de reproducción asexual. ¿Qué quiere decir con reproducción asexual? Que la célula no necesita a otro organismo para reproducirse. No, al contrario, la célula se autorreproduce, ¿ok? Y quiero aclarar que la mitosis no es el único tipo de proceso de división celular. También existen otros tipos de proceso de división celular. Por ejemplo, en la célula procariota está la fisión binaria. Y en las células de nuestro cuerpo, especialmente en las células de línea germinal como los espermatozoides y los óvulos, existe un tipo de división celular que se llama meiosis. Ese tipo de división celular yo hablaré en otro video, ¿ok? Entonces, este es el concepto detallado de la mitosis. Bueno, amigos, en esta siguiente parte del video yo les voy a explicar en qué fases se divide la mitosis. Entonces, la mitosis se divide en 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Para memorizarse bien el orden de cada fase, apréndete esta oración. Es súper sencilla y muy simple. Es promete, ana, tejer. Pro de profase, mete de metafase, ana de anafase y tejer de telofase. Y bueno, en la siguiente parte del video yo les voy a explicar en qué consiste cada fase de la mitosis detalladamente. Bueno, amigos, como lo vieron en el orden de las fases, la primera fase que ocurre en la mitosis es la profase. Bueno, entonces, ¿qué pasa en la profase? Bueno, la profase se divide en 3 hechos. El primero es que en la profase se condensan los cromosomas y esto da como consecuencia es que los cromosomas ya sean visibles y posteriormente en la profase los centriolos, es decir, son estas cosas azules que estoy señalando en este momento, los centriolos se van a los polos opuestos de la célula. Posteriormente estos centriolos comienzan a sacar como unos hilitos, unas fibras. Estos se llaman microtúbulos. ¿Qué son los microtúbulos? Los microtúbulos
microtúbulos son como nuestros músculos que se alargan y se contraen. Y por último, en la profase, la envoltura nuclear, es decir, es como una bolsita en la cual la información genética y los cromosomas se encuentran ahí. Esa envoltura nuclear desaparece, dejando a los cromosomas libres en el citoplasma. Entonces, esto es el paso a paso de la profase. Bueno amigos, después de la profase sigue la metafase. Entonces, ¿qué pasa en la metafase de la mitosis? Entonces, en esta fase, los microtúbulos se pegan a los cinetocoros de los cromosomas. Pero, ¿dónde están ubicados los cinetocoros? Los cinetocoros quedan ubicados prácticamente en la división entre el brazo largo y el brazo corto de la cromátida. Y, volviendo a lo anterior, después que los microtúbulos se hayan pegado a los cromosomas, ya este hecho es súper importante porque ya los microtúbulos tienen el control total de los cromosomas. Es decir, ellos pueden ya manipularlos, dirigirlos a todas las direcciones, etc. Entonces, en esta fase en específico, los microtúbulos alinean a los cromosomas en la mitad de la célula, formando la placa ecuatorial. Entonces, esto es lo que pasa en la metafase de la mitosis. Bueno amigos, después que haya pasado la metafase, después de esa fase sigue la anafase. Entonces, ¿qué sucede en la anafase? En la anafase, los microtúbulos se contraen. ¿Qué quiere decir con contraerse? Eso quiere decir que los microtúbulos se dirigen hacia atrás. En este caso, los microtúbulos se van dirigiendo hacia los centriolos de la célula. Entonces, al pasar esto, se rompe el centrómero, es decir, se rompe la estructura que conecta a las dos cromátidas hermanas. Y entonces la consecuencia de esto es que ya no van a ser un cromosoma, no, cada cromosoma de la célula ahora se va a dividir en dos cromátidas y, valga la redundancia, las dos cromátidas se van a dirigir a los dos polos opuestos de la célula y a su vez van a ir alcanzando a los centriolos. Entonces eso es lo que pasa en la anafase. Bueno amigos, después que haya terminado la anafase, entra la telofase, ¿ok? Bueno, pero ¿qué pasa en la telofase? Bueno, en la telofase las cromátidas terminan de alcanzar a los centriolos y posteriormente reaparece la envoltura nuclear y, como lo podemos ver en la imagen, ya de un núcleo, valga la redundancia, se han creado dos núcleos con una copia exacta del material genético. Y olvidé mencionarles que al final de la telofase las cromátidas se descondensan y esto hace que las cromátidas ya no sean visibles. Pero ojo, aún no se ha acabado la mitosis, aún falta un último proceso. ¿Qué pasa al final? Al final el citoplasma se estira y al estirarse esto causa que se separa y así da origen a dos células hijas. Y este proceso de la separación del citoplasma es conocido como la citocinesis. Entonces, al final, como lo pueden ver, ya está cumplido el propósito de la mitosis. Dos células diploides con el mismo número de cromosomas y una copia exacta cada una del material genético. Entonces, esa es la mitosis. Y bueno, y no olviden que en la descripción del video yo les dejaré un link en el cual yo creé un quiz, valga la redundancia, en la plataforma Quizzes, en la que ustedes podrán probar su conocimiento al respecto de la mitosis. Entonces ustedes le dan clic al link, los llevará al quiz y ustedes lo resuelven y ya, ¿ok? Y bueno, espero que les haya gustado el video. Por favor, denle like, suscríbanse, compartan y sin más, bye bye.